¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar. Buenas tardes, Lida. Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto poderles saludar nuevamente. Pues nuevamente estamos el día de hoy para comenzar, prestos y dispuestos para comenzar nuestra clase. Solo denme un segundo. Colocar la presentación. Un momento. Ok. Se recuerdan que nosotros, perdón que les dejé en espera, se recuerdan que nosotros habíamos hablado anteriormente que podíamos tener lo que es ciertas incidencias dentro de un conflicto colectivo. O sea, por ejemplo, el artículo 379 y 380 se refiere que por un lado la producción que, por ejemplo, los trabajadores puedan tener en cuenta en relación a poder tomar con los patronos y viceversa, los patronos puedan tener como que algún tipo de represalia contra los trabajadores. Vamos a leer. Mientras que estoy acá, estoy tratando de descargar una incidente de reinstalación, una reinstalación y una terminación de contrato para que ustedes miren la diferencia. Pero como comprenderán, desde la última vez mi computadora está un poquito lenta. Es la razón por la cual me está costando descargar lo que es el archivo. Pero mientras vamos leyendo, vamos entendiendo, vamos mirando la información sobre el expediente. Perdón, que estoy hablando y estoy tratando de descargar así.
El 379, vamos a ver, el 379, vámonos al 379, el Código de Trabajo. En el 379 dice que en el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá como planteado el conflicto. Para el solo efecto de que los patrones y los trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si alguno infiere en esas disposiciones, ¿qué dice que tendrá? Tendrá una consecuencia. ¿Una sanción? Una sanción, ¿verdad? Entonces, con una multa igual equivalente a 10 o 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido sin que esto lo exonere de las responsabilidades penales en que haya podido incurrir si la conducta del patrón no dura más de 7 días. Si se incrementa en un 50% la multa incurrida y si el trabajador fuera colectivamente o un sindicato el que infringe esta disposición, será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. En el 380 dice, a partir del momento en que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente. Y sin que la resolución definitiva se dicte o prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce la terminación de contratos de trabajo sin hacerse ido previamente el procedimiento incidental establecido en los artículos, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos y que en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que establece si aún así persistiere la desobediencia y ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procedimiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia de omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal. En la misma resolución designará a uno de los empleadores del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Por ejemplo, vamos a proyectar para que tengan ustedes más o menos una idea. Esta es una denuncia de reinstalación. Aquí lo están presentando en el Centro de Justicia Laboral. Aquí dice, vengo a este acto a denunciar el despido injustificado y promuevo que una diligencia de reinstalación contra el Ministerio de Cultura. Puede ser Ministerio de Cultura, Finanzas, que le dijera yo, la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad de Misco. Entonces,
Aquí esta persona viene a presentar o promover un memorial de una diligencia de reinstalación. Ella dice de que prácticamente tiene una relación con el Ministerio de Cultura, como lo acredita, fue nombrada como jefe del departamento, sin especialidad. Aquí menciona qué cargos tenía esta persona, qué era lo que hacía. Dice que su contratación está debidamente respaldada con el currículum, aunque este tipo de contratos establece una supuesta finalización de plazo establecido en el mismo. Los contratos de trabajo se consideran indefinidos cuando las actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Entonces, el conflicto colectivo en el cual se encuentra emplazada actualmente el Ministerio de Cultura, el Ministerio y previsiones decretadas, con el conocimiento del señor juez, el Ministerio de Cultura y Deportes se encuentra emplazado ante este juzgado. Dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, significa que existe un conflicto de carácter económico-social vigente. Entonces, a esta persona se le inscribió sin haber iniciado la terminación del contrato, como dice el 380. Que pues, en el 379 dice que desde el momento en que se entrega el pliego de peticiones al autor respectivo, se entenderá por planteado el conflicto colectivo, para solo el efecto de que los patrones y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Entonces, si esta persona, por ejemplo, el Ministerio de Cultura quería despedir a esta persona, tenía que iniciar una terminación del contrato por la vía incidental. En este caso, pues la señora indica de que acá menciona de la necesidad de la autorización judicial para la terminación del contrato, menciona lo que en la ley, cualquier relación laboral de conformidad con el primer párrafo, artículo 380 de nuestro Código de Trabajo, y hace mención y cita lo que dice el 380. Entonces ella menciona existe una ilegalidad para la terminación de su contrato de trabajo. ¿Te manda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Vale. Entonces, automáticamente se procede a verificar solamente que en este caso, a diferencia de un trámite ordinario laboral, que la carga de la prueba la tiene la parte patronal, aquí la obligación de la persona que está promoviendo lo que es el incidente, pues es poder acompañar lo que son sus contratos de trabajo. Eso sí es fundamental, que pueda como que acreditar que efectivamente, pues, que sí efectivamente elaboró, a partir de qué fecha, aquí puede, ella está acreditando lo que son los contratos, e inmediatamente, pues, si cumple con todos los requisitos, se le da trámite a la reinstalación, en su diligencia de reinstalación. Si no, automáticamente lo que hacen es colocarle un crédito. Vale, suponiendo que se le da trámite, se dicta el auto. A la hora de dictar el auto, como cualquier, vamos a ver, según la ley del organismo judicial, ¿qué se pueden apelar? Y según nuestro código de trabajo. Otra vez, licenciada, repita cuál es la pregunta, por favor. Según nuestro código de trabajo y según la ley del organismo judicial, ¿qué se puede apelar? ¿Qué resolución es susceptible de un recurso de apelación? Los autos y sentencias. Los autos y sentencias. Por ser un incidente de una reinstalación, aquí no hay una sentencia. ¿Qué es lo que hay aquí? Un auto de reinstalación. Un auto de reinstalación. ¿Es apelable entonces la resolución o no es apelable? Pues siguiendo estos principios que dice la ley, sí. Okay. Entonces se puede apelar, suponiendo que automáticamente se le dé la razón a la persona que está presentando la reinstalación, viene pues, el Ministerio de Cultura, la municipalidad o cualquier
Ya el Estado dice, bueno, ¿saben qué? No, yo no estoy de acuerdo, entonces yo voy a apelar. Inmediatamente, pues, si está dentro del plazo de la ley que tiene lo establecido para poder apelar, pues se eleva, se resuelve, se otorga la apelación y se elevan las actuaciones a segunda instancia. Aquí tenía una resolución, si quieres compartir. Resulta que después de haberse llevado a cabo el recurso de apelación y conocer en segunda instancia, aquí hay una sentencia. Por ejemplo, estamos hablando, esta es una del Ministerio de Educación. Dice, se tiene a la vista para dictar sentencia del Estado Citado Estado de Guatemala, entidad nominadora del Ministerio de Educación, Procuraduría General de la Nación, contra la Sala Primera, Corte de Apelaciones de Previsión Social. Prácticamente aquí nos están diciendo que la fecha de interposición de este amparo, vamos a ver, acto reclamado, hay una sentencia en segunda instancia y después de haber una resolución en segunda instancia, todavía pueden las personas pues interponer lo que es la acción de amparo. Según lo que dice acá, esta fecha de interposición es de fecha 28 de febrero de 2015. El acto reclamado es el auto del 20 de noviembre de 2014. Ya entendemos por qué es un auto, porque es la resolución de una reinstalación o una terminación de contrato. Dice que amplió lo emitido el 30 de septiembre de 2014, ambos de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social, mediante los cuales se conforma el proferido por el juzgado 10º de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, el 13 de febrero de 2014, que declaró con lugar la diligencia de reinstalación. Aquí nos están diciendo que declaró la diligencia de reinstalación. Número tal es el número de la restricción, fecha de notificación postulante, uso de los recursos del acto impugnado contra el auto que restaura el recurso de apelaciones que se interpuso, hechos que motivan al amparo. Dice que el estudio de los antecedentes y lo manifestado se presume lo siguiente, y aquí hay como que un resumen de la relación de hechos. Y si se dan cuenta, dentro del amparo, hacen nuevamente, citan lo que es el mismo artículo 380, el cual debe de existir un trámite para poder despedir a una persona y no solamente despedirla, porque si media vez estén vigentes las prevenciones significa que pues hay una garantía tanto como para la parte patronal como para la parte trabajadora, ¿no? Hace mención en relación a lo que es el 380 del Código de Trabajo, también hace mención en relación a lo que es la ley del servicio civil. Dice, si el patrón no implica la disponibilidad, se le impondrán las sanciones. Si el patrono correspondiente se ordena la inmediata reinstalación, como lo establece el 380, sin perjuicio sobre la justicia, exponiendo como agravios que solicitante había sido sujeto a un expediente disciplinario por falta de un acuerdo gubernativo ordenado en su institución el 20 de mayo de 2013. Sin embargo, dicho acuerdo notificó a los solicitantes el 24 de junio y hay una historia en relación a los hechos. Aquí está lo que es el trámite, aquí está el considerando y llegamos al por lo tanto. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Juicio, con base en lo considerado en las leyes citadas, declara y otorgar el amparo solicitado por el Estado de Guatemala, entidad nominadora, Ministerio de Educación, contra la Sala Primera de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en consecuencia, y deja en suspenso en cuanto al reclamante el auto de 30 de septiembre de 2014, su aplicación de fecha 20 de noviembre de 2014, dictados por la autoridad impugnada dentro del expediente número y el número. Vamos a ver. Entonces, en este caso, este es un amparo que promovieron en contra del auto
de una diligencia de reinstalación. Entonces, se va por la vía incidental, es apelable el auto, se va a segunda instancia y después de segunda instancia todavía puede optar a lo que es la acción de amparo. Eso es a la hora, por ejemplo, que esté vigente las prevenciones dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social. ¿Estamos en esa parte, jóvenes? ¿Sí? Sí, Ligda, no se le escucha muy bien, la verdad, pero sí, ahí Sí, vamos. Ligda, todo bien. Entonces me escucha muy bien. Está bien, gracias. Sí, bueno, si no se escucha, me dice, por favor. Pero tengo todo el volumen arriba de la... En mi caso sí escucho bien, Dicta. Okay. Sí, Ligda, lo que pasa a veces es que se le entrecorta la voz o se escucha mucho eco, Ligda. Sí, Ligda, se le entrecorta por ratos. Me imagino que es por el internet, ustedes. A eso sí se me sale de las manos yo que más quisiera, ¿verdad? Pero de todas formas, yo con todo gusto les voy al menos la presentación, que es la que nosotros pues realmente tenemos para poder realizar el examen, con todo gusto se las puedo compartir y tal vez les sea mucho más fácil, ¿verdad? Bueno, entonces, en relación a lo que es, habíamos visto en la clase anterior la clasificación de los conflictos, que eran individuales y colectivos. Vimos también lo que eran los conflictos de qué, jurídicos, económicos, sociales, o de derecho o de interés, ¿verdad? Vimos también lo que era la vía directa y el arreglo directo. En el arreglo directo, ¿quedó alguna duda? Les pregunto, ¿los conflictos colectivos de carácter jurídico por qué vía se tramitan? Ordinaria. Vía directa. No, ahí les perdimos un poquito. Oigan, pues, los conflictos colectivos de carácter jurídico, ¿por qué vía se tramitan? Es por la vía ordinaria, licenciada. La vía ordinaria, muy bien. En la vía directa, ¿qué es lo que tramitamos? En la vía directa, ¿el camino a qué es? No es el camino a la conciliación, licenciada. ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir de la vía directa? Eso fue lo último que vimos, ¿verdad? Las diferencias que surjan entre trabajador y empleador, Ligda. Muy bien, no vamos a confundir en la vía directa con el arreglo directo, ¿sí? Bueno, el arreglo directo dijimos que nos servía para qué? Para negociar, que no requería un gran trámite. Era por medio de qué? Una escritura o un acta. Un acta. Un acta, muy bien. En este caso, si había un arreglo, o sea, un convenio, así como les dije, imagínense un hecho de tránsito, o sea, un arreglo, un acuerdo. ¿Qué pasaba? Pues se queda en acta y se traslada a la inspección. ¿Y qué pasaba si en dado caso no se llegaba a un acuerdo? ¿Se va a la vía ordinaria, licenciada? Me dicen,
Ok. Miren pues, ¿qué pasaba si en dado caso se llega a un acuerdo? Que se facciona el acta, un acta para cada una de las partes, una para la parte trabajador, para lo que es la parte trabajadora, para la parte empleadora, y la que íbamos a entregar a la inspección, ¿sí? Y teníamos 24 horas. Pero en este caso, si no llegábamos a un acuerdo, ahí sí íbamos a una conciliación. Ese era el paso número 2. Tenemos dos caminos. Uno, que si llegábamos a un acuerdo. Segundo, que no llegábamos a un acuerdo. Ahí llegábamos a una conciliación. Ahora, con la vía directa. Vamos a ponerlo así. Ahora con la vía directa. Aquí nosotros hablamos del artículo 51, inciso C. ¿Sí? Ahí sí hablamos en relación, por ejemplo, que la vía directa, ¿para qué nos sirve entonces? ¿Era el camino para qué? Para la negociación de qué. La un pacto negociación entre colectivo. patronos y trabajadores. Así es. En este caso sería para el pacto, es la negociación para el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Esa es la vía por la cual empieza, ¿verdad? Ahora vamos, las finalidades de la vía directa, pues es buscar que los trabajadores y los patrones sindicalizados puedan arribar a acuerdos definitivos. Porque aquí ya empezamos a ver que pues aquí sí ya existía un conflicto, ¿verdad? Se recuerdan que les dije que al menos en el arreglo pues era mucho más sencillo porque en el arreglo eran cosas más esenciales. Ahora, en la vía directa, por ejemplo, en la negociación pueden intervenir pues una autoridad administrativa, uno o varios amigables proponedores del arreglo. Vimos que aquí ya hay más personas que pueden intervenir. Por ejemplo, según lo que vimos nosotros, ¿cuáles pueden ser los sujetos en relación? Pues, vamos a quitar porque esa ya se lo dije. ¿Cuáles son los sujetos en la vía directa? Trabajadores y patronos, licenciada, sindicalizados, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuál es tu fundamento? Creo que está en el artículo 51, creo que nos dijo ayer usted, de literal C, del Código de Trabajo. Y si nos vamos al decreto 71-86, cuando dice sujetos, ustedes tienen computadora, pueden buscar. Ayúdenme. ¿Qué decreto dijo Ligua? Disculpe. El decreto 71-86, ¿se recuerda que lo vimos? Es el Estado, Muy bien. Los sujetos procesales en la vía directa está por el Estado, los funcionarios que ejercen la dirección de la entidad, ¿sí? Que se trate. Aquí acuérdense que estamos hablando ya de un derecho colectivo. Ya estamos hablando, no es como, por ejemplo, un ordinario, ¿verdad? Aquí estamos hablando en la vía directa por el Estado, los funcionarios que ejercen la dirección de la entidad que se trata. Por los trabajadores hablamos que es el ¿quién? El sindicato o empleador, ¿verdad? Integrado de forma establecida según el artículo 374. Según el 374, ¿cuántas personas lo integran? 3. Muy bien. Y se puede intervenir ambos o cualquiera de otros amigables componedores, tanto sindicales como personas de ¿quién más? ¿Quiénes más pueden participar? Personeros de la Oficina de Servicio Civil o del Ministerio Público. Cuando hablamos del Ministerio Público, se recuerdan que el mes pasado hablamos que era la... Entonces, en este caso estamos diciendo que por el Estado entonces son las entidades, ¿verdad? Son las entidades que ejercen la dirección.
por el Estado. Por los trabajadores son los sindicatos o comité ad hoc. En este caso pueden también participar la ONSEC, la Oficina Nacional de Servicio Civil, o el Ministerio del Interior, o la PGN. ¿Estamos? Sí, gracias. Vale. Regresemos y esperemos. Procedimiento a seguir en la negociación de la arquitecta. El Código de Trabajo contempla la negociación de la arquitecta como una fase solicitada, ¿verdad? En la negociación de los pactos colectivos para el sector privado y para la negociación del pliego de peticiones o pacto colectivo para el servicio público. Por ejemplo, en este caso, si decimos, vamos a ver, ustedes me dicen si lo logran leer, si no trato de hacerlo más pequeño acá. ¿Si lo logran leer? No, Ligda, yo sí no leo. Ya lo fui un poco más. ¿Lo logran ver? No, Ligda, tal vez si lo pone como presentación. ¿Sí? Solo que si lo podemos agrandar en nuestra pantalla, sí se lee bien. Sí, igual en mi caso. Ahí sí. Ahí sí. Va. Sí, podemos ampliar. Ok. En este caso estamos hablando de lo que es el procedimiento de homologación. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, en la solicitud deberá señalar, primero, lugar para recibir notificaciones y adjuntar a la misma los siguientes documentos según el artículo 4 del Acuerdo Gubernativo 2021 y 98. Después, la oficial mayor remitirá el expediente completo del pacto al Consejo Técnico en un plazo de 48 horas de recibido. 3. Una vez citado el Consejo dentro del plazo de 48 horas, rendirá su dictamen en el sentido de homologar el pacto, haciendo reserva de aquellas estipulaciones que no se ajusten a la ley. 4. En caso de reunir los documentos legales, el Consejo Técnico deberá emitir en un plazo de 5 días el dictamen por el que se homologue y devolverá el expediente a la oficial mayor según el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 2021-98. La oficial mayor, en el plazo de 72 horas, hará llegar al despacho ministerial el proyecto de resolución respectivo para su consideración y firma, según el artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 2021-98. Firmada la resolución por el despacho ministerial y referida por el oficial mayor, deberá trasladarse el expediente inmediatamente a la sección de información del registro y el archivo para notificar a las partes en los lugares para notificar a las partes señalados para el efecto dentro del plazo de 24 horas de recibir el expediente. 7. Practicadas las notificaciones, la selección de información, registro y archivo de la oficial mayor en el plazo de 4 horas deberá remitirse copia de la resolución que homologó el pacto del Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo para su inspección y archivo. Y 8. Recibida la resolución deberá, en el plazo de 48 horas, proceder a su inscripción según el artículo 10 del Acuerdo Gubernativo 221-98. Diferencia entre la vía directa y el arreglo directo. Aquí, acuérdense que siempre se los pongo de esta forma para que sea mucho más fácil de poder aprender.
Presupuesto. En atención a la forma de documentarse, aquí ya vamos separando, así como lo hicimos en el semestre pasado, ¿se recuerda? El semestre pasado, en la unidad pasada. En relación, por ejemplo, a la forma de documentarse, el arreglo directo debe documentarse en el momento de llegar a un acuerdo entre las partes. ¿Por medio de qué? De un arreglo directo. De un acta. Acta de arreglo directo. Ajá, muy bien. Dice la negociación, por ejemplo, en la vía directa, en relación a los documentos, la negociación por la vía directa entre patronos y sindicatos de trabajo se documenta por medio de la firma de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual tiene carácter de ley profesional para las partes y modifica todos los contratos de trabajo de la empresa o bien de industria según el ámbito de la aplicación del convenio. En relación a formalidades, ¿será que el arreglo directo tiene formalidades? No. No, no tiene formalidades. ¿Por qué? Porque es un acta, no es una escritura, es algo simple, ¿verdad? No constituye una forma o requisito esencial para su validez, puesto que el arreglo directo puede hacerse de forma verbal o puede hacer de forma escrita frente a un patrón. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar, perdón? Ligda, solo una pregunta, Ligda. En el arreglo directo, las partes, ¿quién puede ser? ¿Un trabajador individual o colectivo? Porque en la vía directa de una vez indica que un sindicato. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos visto? Pero vamos a verlo nuevamente. En el arreglo directo, que era algo sencillo, que era algo fácil. Hasta vimos lo que era un acta. Aquí, ¿quiénes vimos que era? El señor Carlos Robert Mérida era el propietario. Entonces, imaginémonos al propietario, al dueño de la empresa. Aquí está, propietario de la fábrica Sport. Y por otro lado, ¿habían cuántas personas? ¿Se recuerdan? 3 señoras. 3 personas. ¿Esas personas quiénes eran? Miembros del comité ad hoc. Miembros del comité ad hoc, ¿verdad? Fundamento. Ustedes pueden, son pilas. El 374. 374. Excelente, 374. Entonces, ¿cuáles son las partes en el arreglo directo? ¿Quiénes intervienen? El comité y el patrono, Ligda. ¿Manda? Doctor Cándido, no te oí, perdona, ¿puedes repetir? Entonces, igual quiera indicar, lo acabamos de decir, ¿quiénes son las partes que intervienen en el arreglo directo? ¿Lo escuchan? El comité ad hoc, Ligda. Perdón, les escucho entrecortado. ¿Será mi internet o será...? De Yo todo sí le un escucho poco. bien. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estamos hablando que del arreglo directo, arreglo, no vía, arreglo, es algo sencillo. Arreglo, aquí está el acta del arreglo, miren. También me escuchan entrecortado. Miren, pues, voy a tratar, lo importante es que sí me comprendan, porque si no, ¿cómo les voy a seguir explicando? Miren, y si me esperan y reseteo el router, me dan chancecito 2 minutos para ver si se puede arreglar. Denme un segundo, ¿sí? No se me vayan a ir.
En mi caso sí, yo escucho bien, Ligda. Yo también, licenciado. Ajá, ahí sí, yo en mi caso sí escucho bien. Dame un momentito, vamos a ver. Espera. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Sí, Ligda. Sí, Entonces, Ligda, se escucha bien. ok, gracias, Diego, gracias, Luis. Miren, entonces, en el acta, aquí vemos un acta. ¿Quiénes están participando? Solamente está participando la parte patronal y está participando el comité. Ojo, ¿sí? No hay más integrantes. Ustedes se dan cuenta, y eso fue lo que nosotros hablamos anteriormente, donde decíamos que en cada lugar de trabajo compuesto, pues, no más de 3 miembros, que era que componían lo que es el comité ad hoc, ¿verdad? Y la parte patronal, que podía ser de forma verbal o podía ser de forma escrita. Aquí mencionamos que si llegaba a un acuerdo, llegaba a lo que es inscribir el acta y se llama la conciliación. Ahora, vámonos a nuestro cuadrito donde estábamos. Y por eso mencionábamos que en relación a las formalidades, pues al menos la diferencia entre la vía directa y el arreglo directo era que el arreglo era un acta, mientras que la vía directa era mucho más formal. ¿Sí? En relación a las formalidades, decían que no constituía una forma o un requisito esencial en su validez, puesto que el arreglo directo puede hacerse de forma verbal o escrita. Y en relación a la vía directa, aquí mencionamos que sí son necesarios que los trabajadores sindicalizados presenten en forma que escrita su pliego de peticiones que hicieron llegar previamente al Ministerio de Trabajo para que éste lo entregue al patrón. En la vía directa es necesario la celebración de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual tiene regulado los requisitos esenciales que debe llenar todo pacto colectivo de condiciones de trabajo. En relación al tiempo de la duración, por ejemplo, en el arreglo directo, la diferencia de la negociación de un arreglo directo en virtud de la cual no existe un plazo para negociación y resolución, que la controversia, siendo el único plazo existente, de los trabajadores nombrados representantes de la coalición, de dar aviso de entre los 5 días posteriores a su nombramiento para informar al Ministerio de Trabajo que pues están negociando y por medio del arreglo directo. Y en cambio, en relación a lo que es la vía directa, en la negociación de la vía directa existe un plazo para conseguir llegar a un acuerdo entre las partes. Si se está pactando un colectivo de condiciones de trabajo, se establece el plazo de ¿cuántos días? 30 días. 30 días. Contando a partir desde el momento en que se entrega el pliego de peticiones al patrón. En este caso, en atención a la homologación, en relación al arreglo directo, en el arreglo directo solo es necesario firmar el acta y emitir una copia de legalización del acta, pero no necesita la homologación por parte de una autoridad administrativa. Basta solamente con el acuerdo de ellos. Ahora miremos lo que es la vía directa. La vía directa, el pacto colectivo de condiciones de trabajo que se firma en la negociación en la vía directa, es necesario que sea homologado, por lo que el Ministerio de Trabajo, por la organización ejecutiva, en caso de ser un pacto colectivo de condiciones de trabajo, van dirigidos a la industria. Por su carácter de ley profesional, el arreglo directo se firma un acta de arreglo directo y la cual constituye un beneficio para los trabajadores. Sin embargo, no constituye ley para las partes. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes en el examen,
Entre el arreglo directo y vía directa, ¿cuál es el que constituye ley? La vía directa. En la vía directa. La vía directa. Exacto, muy bien. En este caso, en la vía directa se firma un pacto colectivo de condiciones de trabajo y se tiene por carácter de ley para las partes contratantes, modificando todos los contratos, tanto individuales como colectivos, firmado ante la creación del pacto y de los nuevos contratos que realiza. Por ejemplo, la vía directa. Es así como vimos la división aquí arriba en relación a lo que es el arreglo directo, que podría dar de una forma verbal, escrita, si llegábamos a un acuerdo, si llegábamos a un acuerdo. También existe una división. Aquí, por ejemplo, en la vía directa, a diferencia del arreglo directo, la vía directa únicamente sirve para negociar ¿qué cosa? El pacto colectivo. Es para lo que realmente nos sirve. Si yo les pongo en el examen, ¿cuál es, por ejemplo, vamos a poner eso. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el que nos sirve para negociar un servicio para los trabajadores? ¿Qué me contestaría? El arreglo directo. El arreglo directo. Porque son servicios, ¿verdad? Si negociamos entonces ya directamente en la vía directa, estamos negociando el pacto colectivo, lo que puede inclusive hasta modificar los propios contratos. En cambio, en el arreglo directo únicamente negociamos servicios. Se realiza un proyecto de pacto colectivo. Este proyecto se hace a la otra parte de la negociación por medio de la autoridad administrativa de trabajo, según el artículo 51. ¿Sí? Ahí, en el artículo 51, no sé si le pueden poner obligación de negociar pacto colectivo, empleadores. Ahí tenemos dos caminos. La opción 1 es que haya un acuerdo entre las partes. En ese caso se extiende un pacto colectivo en 3 ejemplares, de los cuales uno se envía al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Opción 2, que no haya un acuerdo entre las partes. En ese caso sí, por ejemplo, estamos hablando de 30 días de notificar a la otra parte, no hay acuerdo entre ambas, se procede a la conciliación. Tanto lo que es la vía directa tiene 2 pasos al finalizar, 1 o 2 conclusiones, o también, en este caso, el arreglo directo llega a lo mismo, llega a un acuerdo y pues el otro no llega a un arreglo, ¿verdad? Y también llega a lo que es la conciliación. Ahora, ¿qué es la conciliación? Les pregunto, porque a mí siempre me gusta manejar todo a través de votación. ¿Entramos con la conciliación para el día lunes y lo dejamos hasta aquí o seguimos? El lunes sigamos, Ligda. Por favor. Sí, el lunes. Tal vez nos puede compartir la presentación, Lick, para Por que supuesto, leer un poco. no hay ningún problema, con todo gusto, y porque aquí vamos a aprender a hacer un pliego, vamos a ver el trámite de la conciliación. Entonces, si la conciliación está un poquito extenso, sí es mejor que lo miremos el día lunes. Y vamos a aprender, pues, hacer a grosso modo, no sé qué les parece, si en algún momento hacer la parte introductoria de un conflicto colectivo, de cómo lo promoverían ustedes, o un conflicto de carácter. Es solamente para saber si saben manejar las 2 diferencias, ¿sí? Entre cada uno de ellos. ¿Jóvenes? Sí, está bien, Lick. ¿Sí? Sí, Lick, está bien. Sí, Ligda, me parece. Sí, Ligda, está bien. Por favor, licenciada, gracias. Vale. Entonces nos miramos el día lunes, los dejo descansar y que tengan feliz tarde.
Feliz tarde, Ligda. Gracias, Licda, igual. Feliz tarde. Gracias, Licda. Feliz noche. Tarde. Buenas noches, gracias. Feliz noche.